Buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la presencia el día de hoy. Vamos a iniciar primero compartiendo nuestro cronograma de actividades para ver qué es lo que está programado. Nos encontramos en el segundo bimestre en la asignatura de física. El día de hoy, martes 14 de noviembre del 2023, tenemos la tercera clase. De la clase anterior que fue de movimiento parabólico y de esta clase que vamos a ver movimiento circular, tendremos la autoevaluación número 2. Estas preguntas, este cuestionario está cargado a partir del día de mañana, 18 horas para que usted ya pueda dar. Hasta eso, revisar los videos, revisar el módulo para que no tenga ningún tipo de dificultades. Vamos ahora a nuestra materia. Recuerden que en la semana 1 está cargado la autoevaluación número 1. En la semana anterior no se tuvo autoevaluación. Y ahora para esta semana tenemos sí la autoevaluación número 2. Debajo de el primer recurso del segundo recurso que se ha cargado, que es un video sobre el movimiento circular uniforme. Antes de eso está la presentación sobre movimiento circular. Es un resumen del cual se ha sacado del módulo que nosotros manejamos. Y aquí estará las grabaciones de las clases debajo de este video. Para la autoevaluación número 2, como le digo, estará habilitado a partir del día de mañana. 18 horas las preguntas estarán cargadas ya. Con eso, ahora sí creo que podemos iniciar. Las personas que puedan ir registrando su asistencia lo pueden hacer. Y si no, al final, pues estaremos revisando si es que a alguien hay que ubicarle todavía. El tema del día de hoy es lo que corresponde a movimiento circular. Un movimiento circular es aquel en que la unión de las sucesivas posiciones de un cuerpo a lo largo del tiempo, que es la trayectoria, genera una curva en la que todos sus puntos se encuentran a la misma distancia r, un radio, de un mismo punto llamado centro. Ejemplos: el movimiento de las manecillas de un reloj, el movimiento de un carrusel, el movimiento de las aspas de un ventilador, el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, etc. El análisis del movimiento circular se facilita si se hace coincidir el origen de un sistema de referencia con el centro de la trayectoria, es decir, trazamos un plano cartesiano, el eje X, también llamado eje de las abscisas, el eje Y u eje de las ordenadas, haciendo centro en el origen, y con una abertura del compás que usted desee, un radio cualquiera, se trazaría esta circunferencia. Entonces siempre nos va a facilitar cuando nosotros dibujemos en un plano cartesiano. Este representaría el radio. Recuerde que el radio está hacia cualquier punto de la circunferencia y siempre este radio va a ser constante. En forma perpendicular tendríamos la velocidad. ¿Qué significa perpendicular? Que aquí va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados entre el radio y la velocidad. Elementos. Listen, buenas noches, disculpe. Sí, buenas noches, dígame. Somos nosotros terceros de bachillerato. Ay, estoy equivocado. Sí, listen, disculpe. Listo, mejor gracias a usted. Yo pensé que era física el día de hoy. Ya, mil disculpas. Ahorita comparto, entonces, déjenme en un ratito. Claro, el jueves tengo física, pues estoy equivocado de materia con ustedes. Ya, un ratito, por favor.
Sí, mil disculpas. Vamos a iniciar. Primero, asimismo, con la parte de la plataforma. Ahí estamos en tercero de bachillerato general unificado. Entonces, la indicación, la misma. El día de hoy se genera la tercera clase. En la clase anterior habíamos visto lo que es progresiones geométricas, tanto ejercicios de encontrar el último término, el número de términos, la suma de términos de una progresión geométrica y hasta interpolar medios geométricos. El día de hoy vamos a ver problemas sobre progresiones geométricas y el tema que continúa, que es de la unidad número 2, análisis combinatorio. Entonces, de la clase 2 anterior y de esta clase, por favor, dar la autoevaluación número 2. Asimismo, las preguntas ya estarán cargadas a partir del día de mañana, 18 horas. Ahí sí vamos con la asignatura matemática. Si es que todavía hay personas que no han dado la autoevaluación número 1, por favor, completar esta actividad, puesto que en esta semana que viene ya tiene que dar la autoevaluación número 2. Entonces ahí están los temas que estábamos viendo de la semana anterior, progresiones geométricas, y el día de hoy se ha cargado un recurso sobre video o un video sobre lo que es factorial. Pero antes de eso habíamos mencionado que vamos a revisar unos problemas sobre progresiones geométricas. También tenemos como recurso la presentación sobre análisis combinatorio y la autoevaluación número 2, que se genera a partir del día de mañana, como habíamos manifestado. Con esas indicaciones, vamos a resolver el siguiente problema, que corresponde a lo que es una progresión geométrica. Dice lo siguiente, el problema número 9. Una máquina costó $12,000. USD significa dólares. Y se deprecia anualmente a una tasa del 20%. Si su valor de desecho es de $2,000, calcular la vida efectiva de la máquina. Pues voy a dejar de compartir para ir explicando acá la parte del problema. Vamos primerito a encontrar los datos del problema. Ponemos entonces el primer problema que vamos a desarrollar, número 1. Datos. Damos lectura nuevamente para, de acuerdo a eso, ir sacando los datos. Decía, una máquina costó $12,000. Eso representa el primer término. El primer término se simboliza con la letra minúscula A. Y ponemos aquí $12,000. 12,000. No hay necesidad de la unidad. Y se deprecia anualmente a una tasa del 20%.
La parte que se deprecia corresponde a ser la razón, pero aquí ya voy a poner el resultado. Parte de la solución va a ser encontrar con este porcentaje cuánto se deprecia. Entonces, la razón va a ser el 100% y como dice que se deprecia un 20%, le restamos el 20%. El deprecio siempre va a ser un valor menos, por eso le restamos. La razón es igual, 100% menos el 20%, esto es el 80%. La razón va a ser igual. Siempre que usted tenga un porcentaje, no es más que dividir para 100, 80, y en vez de este porcentaje, lo divide para 100. R de razón va a ser igual. Se simplifica en este caso un 0 del numerador con un 0 del denominador. Y la división de 8 dividido para 10. Puedo simplificar, pero así se me facilita 8 dividido para 10, 0,8. De esa manera encontramos la razón. Entonces le vamos a poner aquí la razón 0,8. ¿Qué más nos dice? Si su valor de desecho es de $2,000, eso representa el último término U es igual a $2,000. Entonces la máquina se ha ido depreciando después de un tiempo que valía $12,000, ha llegado a obtener $2,000. Incógnita, ¿qué pregunta? Incógnita. Nos dice calcular la vida efectiva de la máquina. Eso representa N, el tiempo. Ya tenemos parte de la solución. La fórmula para calcular el último término en una progresión geométrica es U es igual, U de último término, a primer término por R elevado a la N menos 1. Entonces, ¿qué me pide calcular N? Voy a reemplazar todo lo que tenemos. U de último término vale 2,000, igual A de primer término 12,000 por la razón 0,8 y esto elevado a la N menos 1. Se ha reemplazado todo lo que tenemos los datos. Seguimos manteniendo este 2,000 y este 12,000, que es un producto, es una multiplicación en el segundo miembro. Si le paso al primero la operación contraria a la multiplicación, la división, sobre 12,000. Esto va a ser igual 0,8 elevado a la N menos 1. Simplifico. 1, 2, 3 ceros del numerador, 1, 2, 3 ceros del denominador. La mitad de 2, 1, y la mitad de 12, 6. Un sexto en el primer miembro, un sexto me sobró. Esto va a ser igual. 0,4, perdón, 0,8 elevado a la N menos 1.
Como la variable se encuentra acá en el segundo miembro, cambiamos. 0,8 elevado a la n menos 1 es igual a 1/6. Si es que podríamos nosotros cambiar este 0,8 que sea como base 1/6, se nos facilitaría. Pero 0,8 acá teníamos 8 décimos. Podría sacar la mitad 4, la mitad 5. 4/5 es igual a 1/6. No se ha podido descomponer en bases iguales. Nos toca aplicar logaritmos. Anteponer la palabra logaritmo, y acá también logaritmo. Con una de las propiedades de los logaritmos, se borró algo que no quería. Ahí. Ya, primero quiero ver lo que se 8 dividido para 10, aquí es 0,8, eso se ha borrado, pero estoy con otro color, ya. 0,8. ¿Qué más por acá se borró? Aquí teníamos 1/6, creo que nada más. Ya. Entonces, esto es igual. Decía, antepongo la palabra logaritmo en el primer miembro y logaritmo en el segundo miembro. Todo esto representa el argumento, 1/6. Una de las propiedades de los logaritmos es que la potencia se antepone. Aquí teníamos n elevado, a la n menos 1. Decía yo, una de las propiedades de los logaritmos se llama, por aquí pongamos, el logaritmo de una potencia. El logaritmo, por ejemplo, de una base a de m elevado a la n, esto es igual. Entonces, mediante una propiedad de potencia, este exponente se antepone, n. Y lo que me sobra, logaritmo de base a, en este caso, de m. Entonces, si yo aplico esta propiedad, la potencia que tenemos acá es n menos 1. Eso se antepone, n menos 1 por el logaritmo de 0,8. Esto va a ser igual. Hay otra propiedad que es el logaritmo de un cociente o división, logaritmo de un cociente. El logaritmo de base a como numerador m y como denominador n. Ahí tenemos la fracción. Esto se convierte en logaritmo de base a de m, que es el numerador, menos el logaritmo de base a de n, que es el denominador. Entonces, cuando tengo yo el logaritmo de un cociente, una división, se transforma en la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y esa propiedad podría aplicar en esta parte, es decir, logaritmo de 1 menos el logaritmo de 6. Propiedad distributiva, n multiplico por logaritmo de 0,8, n por el logaritmo de 0,8, menos por más, menos 1 por logaritmo de 0,8, logaritmo de 0,8. Esto va a ser igual. Logaritmo de 1 menos el logaritmo de 6.
Solo el término que tiene n se mantiene. N es igual. O mantengámosle todavía. Hagamos el despeje paso a paso. Ya. N logaritmo de 0,8. Esto va a ser igual al logaritmo de 1 menos el logaritmo de 6. Y este logaritmo de 0,8 se encuentra en el primer miembro. Cambia el segundo miembro con signo positivo. Más logaritmo de 0,8. Y ahora sí, n es igual. Logaritmo de 1 menos logaritmo de 6 y más el logaritmo de 0,8. Este logaritmo de 0,8, que es un producto, pasa a ser un cociente sobre logaritmo de 0,8. N es igual. Asimismo, hay una propiedad que nos dice que el logaritmo de la unidad vale 0, pero todo esto puedo expresarle en la calculadora. Vamos a ponerle, permítame asimismo compartir con ustedes. Si no es que ya creo que se ha caducado. Siguiente. Vamos. Tenía ya bajado como recurso una calculadora, pero veo que parece que ya se me ha caducado la licencia de esto. Veamos de nuevo, ya aparece. Ya, ahí debemos estar viendo la calculadora. Entonces, la operación que nosotros teníamos es log. Aquí tenemos logaritmo. Esta calculadora tenemos que poner base. La base que nosotros teníamos allá cuando no hay, se sobreentiende base 10. Entonces, aquí va la base un poquito más abajo del logaritmo. Y dentro el argumento era 1. Vamos fuera. Venía menos el logaritmo. Asimismo, base 10. Dentro del paréntesis pongo el argumento 6. Nos salimos del paréntesis más logaritmo de base 10. Vamos adentro como argumento 0,8. Hasta ahí le pongo igual. Y esto lo dividimos para, en el denominador nos quedó logaritmo, primero la base, de 0,8. Igual. Y ahí tenemos el resultado, 9,02 o 0,3 si es que aproximamos. Ya, dejo de compartir y ahora nos regresamos al ejercicio. Ya, n nos salió 9,0203 si aproximamos. Si redondeamos esta cantidad, porque hablamos aquí del tiempo, en años, dice una máquina costó 12,000 y se deprecia anualmente. Entonces, una cantidad redondeada me va a quedar 9. Pero la respuesta va a ser 1 menos. ¿Por qué? Como se deprecia después del primer año. Pues si yo compro por ejemplo, un automóvil, compro en este día. Al transcurrir un año, ahí tendría la parte del primer deprecio. Al siguiente año tendría otro deprecio y así. Entonces, al finalizar, se deprecia. Por lo tanto, el valor de n
tiene que ser 1 antes. N es igual a 8. Esta corresponde a ser la respuesta. Vamos a poner aquí, ¿por qué dijimos que N es igual a 8? Como se deprecia después del primer año. Entonces hay que reducirle 1, ¿no? Del 9 que teníamos, 1 antes, y esa es la respuesta. N es igual a 8. Nos decía calcular la vida efectiva de la máquina. La máquina, entonces, hasta que llegue a tener ese valor de $2,000, va a valer o va a transcurrir 8 años, sería, ¿no? Siguiente problema. El que continúa en su módulo mismo. Número 2. La población de cierta ciudad crece a un ritmo del 15%. Datos. Siempre que me hable de porcentaje, eso representa la razón. R es igual. Decía que la población de cierta ciudad crece a un ritmo. Solución. Entonces, la razón sería 100% más el 15%. ¿Por qué sumamos? Porque dice crece a un ritmo. Pues no se deprecia, sino crece. Sumamos. R es igual. Buenas noches. Perdón. Le dicen buenas noches, soy el señor Moreno. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Entonces, tomar en cuenta aquí, ¿no? Como dice que crece, debemos al 100% aumentarle el 15%. En el ejercicio anterior nos decía que se deprecia, restábamos. La razón es igual a 115 dividido para 100. Entonces, este porcentaje simplemente es dividido para 100. R es igual. 115 para 100, 1,15. Entonces, la razón, 1,15. Continúo. ¿Qué población tendrá después de 10 años? Eso representa N. Pero aquí me dice después de 10 años. Hay que aumentarle 1, el hecho de que diga después. N es igual a 11. Si al inicio tenía 200,000 habitantes, el primer término de esta progresión vale 200,000. Y como incógnita, ¿qué pregunta? ¿Qué población tendrá? U de último término. U de último término es igual a A por R elevado a la N menos 1. Esa es la fórmula que nosotros conocemos. Entonces aquí justo me pide U de último término. U es igual. ¿Cuánto vale el primer término? 200,000, creo que hablaba de bacterias. Por la razón 1,15 y esto elevado a la N menos 1. Si N vale 11, de una vez 11 menos 1, 10. U va a ser igual. Entonces en la calculadora primerito recomiendo el 1,15 ponerle a la décima. Y ese resultado multiplicar por 200,000 nos da un resultado de 809. Ya demuestro, por favor, 11.
Y esto se sobreentiende que son habitantes. Los voy a hacer este cálculo, ¿no? 1,15 elevado a la décima y eso multiplicamos por 200.000. He dejado de compartir y ahí usted debe estar viendo nuevamente la calculadora. Le enceramos. Entonces pongo 1,15. ¿Qué tecla le pone a la potencia? Esta de aquí. Esta X con el cuadrito. Y ahí ponemos 1,15 a la décima por 200.000. Y ahí tenemos el resultado. 809.111,54. Como está hablando de habitantes, vamos primero a poner 809.111,5. Ahí. Aquí entonces está de corregir. No ha sido 11, sino es 809.111. Y habían decimales, ¿no? Cogemos la parte entera porque hablamos de habitantes. No puede haber un habitante, 3, 4, o sea, la parte entera. 809.111 habitantes. Esto representa la pregunta que nos está pidiendo en este problema de progresiones geométricas. Hasta ahí es lo que tenemos, dos problemas, ¿no? Vamos a hacer unos problemas de estos extras. ¿Cuánto me queda? 4 minutitos. Por favor, voy a dejar de compartir. En 10 minutitos retornamos. 19:52 para la segunda hora de clases. Por favor.